Quisiera invitarles a orar al Señor brevemente. Gracias, Señor, porque tú respondes las oraciones que hacemos en este lugar. Hoy pedimos tu unción para poder escuchar tu palabra. Señor, sabemos que vivimos en un tiempo de mucha distracción. Enfocarnos en algo es tan difícil. Pedimos que tú nos unjas para poder estar atentos y guardar tus palabras. Úngeme con tu espíritu, Señor, para decir lo que tú deseas en el nombre de Jesucristo. Gracias. Yo quisiera invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan. Vamos a leer en el capítulo 6, verso 66 en adelante. San Juan 6:66. Salieron zapateando por ahí algunos. Viene el Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 66. Así dice la palabra del Señor. Presta atención. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que el Señor bendiga su santa palabra. Este capítulo, tal vez uno de los más largos de la Biblia, son 71 versículos. Llega a su final mostrando las reacciones que tienen los judíos luego que escuchan las enseñanzas del Señor Jesucristo. Cuando Él se declara como el verdadero pan que descendió del cielo, el pan que da vida eterna. Las palabras de Jesucristo, la exposición de sus palabras, fueron muy difíciles de aceptar por estos judíos, que no estaban dispuestos a cambiar su forma de pensar, sus prejuicios. A partir de este momento, el apóstol Juan nos muestra en su Evangelio cómo el número de los seguidores de nuestro Señor Jesucristo comienza a disminuir. Y comienza a verse quiénes son los verdaderos discípulos. La predicación de la palabra de Dios siempre traerá diferentes reacciones. Uno quisiera que las personas todas creyeran, pero no es así. Es muy interesante que nosotros intentemos pensar qué postura es más peligrosa. La de la persona que clara y abiertamente declara que no cree en Jesucristo y que no está dispuesto a seguirlo, que no cree en Él, o de la persona que sigue a Jesucristo por una razón falsa y errónea. Seguramente ustedes me dirán, bueno, el final es lo mismo. Pero hay algo desde el punto de vista solamente humano que es distinto. La persona que sigue a Jesucristo por una razón errónea
no solamente se autoengaña, sino que también engaña a la iglesia misma, a su comunidad. Quiero decirle que uno de los lugares más peligrosos y uno de los lugares más favorables para el ser humano es la iglesia del Dios vivo. La iglesia del Dios vivo es uno de los lugares más grandes para el ser humano, para que él sea bendecido, fortalecido, para que encuentre palabras de esperanza. Pero también la iglesia del Dios vivo se puede transformar en el lugar más peligroso para el ser humano. Porque muchas iglesias dan por hecho y presuponen que si una persona es un miembro o es una persona que acude a la iglesia, ya por eso es un discípulo de Cristo. Entonces es peligroso, porque en el fondo mantienen al autoengañado en ese engaño. La tragedia es que se dé, por supuesto, tan a menudo que esas personas son verdaderos creyentes. Debemos examinarnos a nosotros mismos. Debemos nosotros detenernos y examinarnos para saber si realmente los motivos, las razones por las cuales seguimos a Jesucristo son las correctas. La palabra del Señor dice en 1 de Juan, capítulo 2, verso 19, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de los nuestros, habían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste de que todos no son realmente verdaderos discípulos de Cristo. Siempre van a salir de nosotros los que no son de nosotros. Estas personas que se encuentran en la iglesia, jamás se les ha formulado alguna de las preguntas básicas en cuanto a lo que es verdaderamente ser un creyente. Hay un verdadero peligro en nuestra presunción de ser cristiano por razones falsas y erróneas. El Señor Jesucristo, uno lo ve en los evangelios, constantemente Él insistía y siempre mostraba un fuerte deseo de que los hombres y las mujeres no le siguieran por la razón equivocada. Le hallamos deteniéndose constantemente y preguntando a los hombres y a las mujeres si le seguían por la razón correcta. Hoy, acá está el Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo, preguntándole a usted y diciéndole, examinaos para saber si la razón por la cual usted está hoy día en esta mañana es la correcta. La razón por la cual usted sigue a Jesucristo es realmente la correcta. No hay mayor falsificación de la vida del Señor que decir que el Señor al final de su ministerio, Él se desilusionó y se le rompió el corazón cuando vio que muchos discípulos lo abandonaban y cuando después vuelven todos y lo abandonan y lo dejan solo. Eso es falso. La palabra del Señor dice que Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Otra versión de la Biblia dice que Él sabía cuán voluble es el ser humano, cuán voluble es uno. Hoy día nosotros podemos jurar amor a Jesucristo, pero la verdad es que
el Señor no se fía del ser humano porque sabe cuán voluble es. El Señor se esforzaba constantemente en cuestionar a sus seguidores porque Él sabía con certeza lo que iba a suceder finalmente. Recuerden ustedes el final del Sermón del Monte, cuando el Señor le dice: muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ellos creían que iba todo bien. La verdad es que iba todo mal. Todo mal. En la parábola que Él da acerca del hombre que coloca su cimiento sobre la roca y otro que la coloca sobre la arena, Él termina diciendo: mirad lo que oís, dice nuestro Señor, examinaos a vosotros mismos, escudriñaos a vosotros mismos. Este autoexamen en la vida, como decía el filósofo, una vida que no se autoexamina no vale la pena ser vivida. Este autoexamen es necesario. Nosotros debemos examinarnos para saber si aún estamos en el camino de Jesucristo, si aún confiamos en Él. Nosotros debemos examinarnos para saber cuáles son las razones por las cuales estamos hoy día acá. Jesucristo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, Él nos relata acá cómo un joven viene corriendo a nuestro Señor y le dice: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Es como que Él le dijo: no sé lo que van a hacer los demás, pero yo estoy completamente dispuesto a seguirte. Sin duda alguna, esa es la clase de persona que nos gustaría tener en nuestros grupos, ¿verdad? Yo voy a estar en todas. Quiero estar en todo lugar. Pero fue a ese hombre a quien Jesús dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Cristo se dirige a este entusiasta y le dice: estás lleno de celo, entusiasmo y pasión, pero espera un momento, ¿sabes con exactitud lo que puede significar seguirme? ¿Y usted sabe con exactitud lo que significa entregarle su vida a Jesucristo? Tú, joven, ¿sabes con exactitud lo que significa que te entregues a Jesucristo y le entregues todo tu futuro a Él? El Señor te dice hoy día: detente. No, detente. Examínate. Examínate. Usted debe entender que quizás tendrá que renunciar a las cosas que más valora en su vida. Asegúrese de saber exactamente lo que significa ser un discípulo de Jesucristo. El Señor advierte a través de todos los evangelios constantemente a la gente de que no lo sigan por una razón equivocada. Si uno no sigue a Cristo por Cristo, jamás llegará al final. Jesucristo constantemente nos dice: detente, porque si tú me sigues por una razón equivocada, tarde o temprano volverás atrás y me vas a dejar. Los autores de las epístolas también nos incitan a esto.
Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Lo dice el apóstol Pablo. En otra versión dice, pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Hagan la prueba y si la pasan es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo de verdad es porque Él no está con ustedes. Pónganse a pensar en su manera de vivir, dice. La traducción dice, más actual, y vean si aún siguen confiando en Cristo. Y si pasan la prueba, Jesucristo está en ustedes. Pero si no pasan la prueba es que Él ya no está en ti. Alabado sea Jesucristo. No es bueno que nos examinemos a nosotros mismos y nos hagamos las mismas preguntas de si le estamos siguiendo por la razón correcta o la errónea. Esta es la pregunta que me gustaría ver justamente basado en el texto leído. La gran cantidad de razones falsas e equivocadas se encuentran descritas acá por el apóstol Juan. Y se puede advertir con claridad la división del texto. En el verso 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Volvieron atrás. Por otro lado, quedaron los 12. Aquí está la división. Los muchos que se volvieron atrás y los pocos que quedaron. Muchos le habían seguido por la razón equivocada. Pocos le habían seguido y acompañado por la razón correcta y verdadera. Veamos algunas razones falsas. Algunos siguen a Jesucristo porque otros lo hacen. Hay algunas personas que se adhieren a la iglesia porque alguna persona lo trae, lo invita, se siente obligado. Hay una gran dosis de psicología de masas. Hay personas que siempre están dispuestas a unirse a la multitud, que siempre están fascinados con aquello que todo el mundo tiende a hacer. Cuando uno estudia la moda, ¿por qué se producen las modas psicológicamente? Entonces la moda sigue un principio que se llama principio de conformidad. Y este principio explica nuestra conducta con las modas y se basa en el hecho de que toda persona prefiere ser bien percibido en contextos sociales antes que ser mal percibido. Todos queremos eso. La moda es un mecanismo que regula las elecciones de las personas. Es una especie de presión social. ¿Nunca se ha planteado usted la pregunta, ¿por qué estoy yo acá en la iglesia? Tal vez usted viene porque, comillas, pinchó con un creyente o una creyente. Y aquí está mostrando su mejor cara de discípulo de Jesucristo, tratando de, como un león rugiente, buscando devorarla o devorarlo. Pero ¿hasta cuándo va a durar eso? Hasta que logre su cometido. Lo hemos visto tantas veces. Tantas veces. ¿Por qué usted está acá? Otra razón en la que indica nuestro Señor
en el versículo 26 dice: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿A qué se refiere? Estas personas tienen una razón puramente mercenaria, materialista para seguir a Jesucristo. Muestran aparentemente adorarle, pero no están verdaderamente interesados en lo espiritual, ni en lo divino, ni en lo sobrenatural. ¿Por qué le siguen? ¿Por qué están sentados en una mañana acá en la Catedral del Espíritu Santo? Porque obtienen de Él lo que buscan, el pan. O sea, en el fondo caen en la misma lógica del mercado actual, de esta forma de vida en que todo se transforma en consumo. Y como el lugar que asisten les da el pan y se sienten bien, pero es hasta que falle ese lugar. Cuando falle, buscarán un mejor proveedor, porque lo que están buscando no es a Cristo, lo que están buscando es que Dios les solucione sus problemas materiales, lo que están buscando es que el Señor solamente solucione un problema ocasional, y eso no es que esté malo. Como dice el hermano Rubén, no importa por qué usted llegó acá, lo importante es por qué se quedó acá. Y todos nosotros hemos llegado, la gran mayoría, con nuestras vidas destrozadas. Y está bien porque es un trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que a lo mejor tocando fondo nos damos cuenta que necesitamos al Señor. Y usted y yo hemos llegado tal vez así. Y a lo mejor usted ha llegado aquí porque ha buscado el pan, porque busca que Dios solucione un problema, y eso está bien. Y bienvenido, lo importante es por qué se queda. ¿Se queda solamente porque el Señor está solucionando cada vez sus problemas? ¿Y qué pasa cuando vengan las crisis? ¿Qué pasa cuando vengan las pruebas de la vida? ¿Qué pasa cuando el Señor Jesucristo es detenido, es apresado y ya no es el poderoso Señor que camina sobre el mar, sino que ahora se ve débil y va caminando a la cruz? ¿Qué es lo que haría usted? ¿Lo abandonaría? ¿Abandonaría cuando la tormenta empieza a arreciar sobre la iglesia del Espíritu Santo? Muchos vuelven atrás. Muchos. Luego en el versículo 2 de este capítulo hallamos otra cosa interesante. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Pero recuerden ustedes el texto. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo voluble que es el ser humano. Muchos están preocupados en los aspectos externos de su creencia y vienen al lugar porque donde haya más milagros. ¿Sabes que en la iglesia allá la gente toda se cae? Voy a ir allá. En la iglesia de acá toda la gente sonríe. No, voy a ir a la otra, a la iglesia de los que ríen. Y ando detrás de cosas externas. Pero hay que tener cuidado, porque si usted no sigue correctamente, por la razón correcta a Jesucristo, va a terminar siendo engañado. El Señor dijo, porque vendrán falsos profetas y falsos mesías y harán cosas tan maravillosas que engañarán a la gente. Si pueden, también engañarán a los que Dios ha llamado a seguirlos.
Si usted sigue a Jesucristo por los milagros, va a ser engañado. En una oportunidad yo escuché a la hermana Juanita, que ella contó un testimonio acá. Ella oró por una prima que estaba en Estados Unidos. Una prima con cáncer, ¿ya? Y el Señor la sanó. Y ella oró acá. Y el Señor la sanó allá. Increíble, ¿o no? Pero quiero contarle otro testimonio. Ustedes conocen a Claudia Conserva. Ella es una comunicadora muy famosa de la televisión chilena. Bueno, Claudia Conserva, ustedes saben todos que ella ha estado con un cáncer. Ella misma se ha encargado de difundirlo. Y se ha dado un programa de televisión donde va contando su experiencia. Y en un capítulo ya en el cual cuenta su experiencia, ella muestra los detalles de su operación con monjes brasileños. Nosotros tenemos una monja chilena que opera a distancia. ¿Ya? Estos son monjes brasileños que operan a distancia. ¿Cómo? Entonces, si uno sigue a Jesucristo por los milagros, entonces yo voy a buscar donde hayan milagros. No importa de dónde vengan, porque a mí lo que me interesa son los milagros. Y esta Claudia Conserva dice que le surgió la idea cuando un amigo de Brasil la contactó para comentarle que había pedido una hora para ella. Y ella dijo, pero es que yo estoy haciendo mi quimioterapia, tengo todos los elementos, tengo acá, pero soy un poco... Ella abiertamente dijo que ella no creía en Jesucristo, no creía en Dios, ¿ya? Con una pata en el cajón, igual ella sigue con su orgullo, su soberbia. Entonces, pero dijo, bueno, pero ¿de qué pierdo si pruebo? Y el amigo le dijo, lo que tú tienes que tener solamente es fe. Fe. ¿Se entiende? La pregunta es, ¿en qué tenemos fe? ¿Por qué sigo a Jesucristo? ¿Voy detrás de los milagros? Usted debe entender que los monjes, estos monjes brasileños, son curadores a distancia. Ellos realizan una terapia alternativa ya a través de la energía. El amigo de la Claudia Conserva le dijo, lo más importante es creer en ellos y tener fe, que es justamente lo que yo no tenía. Y a estos monjes le llaman los sanadores. Usted sabe que salud es lo mismo que salvación. La palabra salud y salvación en la Biblia son los salvadores. El Señor Jesucristo dijo, vendrán muchos diciendo, yo soy el Mesías, yo soy los salvadores, somos los sanadores. Y le contó el amigo y le dijo, mira, a ti te va a operar Seferino Falcao, un doctor científico, divulgador y político portugués que falleció en 1919. Yo he ido a médicos viejos, pero este ya pasó los límites. En el año 1919 había fallecido y ella dijo, pero ¿cómo? ¿Cómo me ha operado un hombre que falleció? Me dijo, y nuevamente el amigo le dijo, lo único que tú tienes que tener es fe. Fe. ¿Y saben qué? Sanó. Sanó. Apareció nuevamente en televisión esta semana. No sé cuánto irá a durar esa sanidad. El hermano Enrique me comentaba que su abuelo, estaba ciego. Él era su abuelo, ¿cierto? Estaba ciego.
Él tenía 17 años. El abuelo era orgulloso. Le decía, si hay una vereda que viene para abajo, tú me mueves el codo. No me tomes la mano, sino que me haces para abajo nomás. Y yo me muevo. Si es para arriba, me tiráis, me pegáis el codo hacia arriba. Y cuando llegaba a un lugar a comprar, le decía, ¿a cuánto está la persona que vende? 3 pasos a la derecha. Señorita, buenas tardes. Venía y se hacía que era orgulloso. Y este hombre ya acudió a los médicos, a los curanderos de Brasil. El abuelo del hermano era ciego. ¿Saben? Los curanderos lo sanaron. Volvió de Brasil viendo. Y él me dice que duró 10 años más o menos, hasta que murió el médico que lo había supuestamente curado. Murió y ahí volvió a quedar ciego. ¿Por qué seguimos a Jesucristo? Si usted lo sigue por los milagros, si usted lo sigue porque, Señor, quiero solamente que tú me prosperes, me dé un trabajo, me dé esto, lo otro, si ese es el motivo final por el cual usted sigue a Cristo, usted va a ser engañado, va a caer en el engaño, porque van a venir hombres que dicen que harán grandes maravillas, y las estamos viendo, y dicen y dirán, somos el Mesías, somos los sanadores. ¿Sigues a Cristo? ¿Te has planteado esta pregunta? Algunos le seguían porque creían que él era el gran salvador político. ¿Se recuerdan que lo iba a liberar del yugo de Roma? Dice que cuando él multiplicó los panes y los peces, ellos dijeron, ahora sabemos que él era el profeta que iba a venir al mundo. ¿Por qué? Porque les dio pan y peces. Porque solucionó su problema social. Les dio vivienda. Les dio lo que necesitaban. Pero dice la palabra del Señor que ellos volvieron atrás. Muchos se apartaron de Jesucristo cuando Jesucristo les dijo, la verdadera razón por la cual tienen que seguirme es esta. Yo soy el pan vivo. Yo soy el pan que descendió. Yo soy la razón por la cual ustedes tienen que seguir adelante. No tiene que haber otra razón externa. Las otras cosas yo puedo bendecirlos. Yo puedo ayudarlos. ¿Cuál es la verdadera razón para seguir a Cristo? La respuesta se encuentra en esa gran frase de Simón Pedro. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Hermanos de Macul, ¿cuántos se fueron hace 1 año, 2 años atrás, cuando vino el terremoto acá? La pregunta es, ¿quieren irse ustedes también? El Señor no tiene dónde recostar su cabeza. Examínese. Respondiendo Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor probó la fe de los 12. Muchos se alejaron. El Señor les decía, ahí se van, véanlos, se están yendo. Estas personas escucharon los mismos sermones que ustedes. Le hablaba a los 12. Estos vieron los mismos milagros. Estos están en la misma condición. ¿Queréis iros vosotros también? Pero el apóstol Pedro dice, ¿a quién iremos? La razón primera por la cual debemos seguir a Jesucristo
Y nadie que no entienda esto va a poder seguirlo. Es entender nuestra fragilidad y nuestra impotencia ante la vida. ¿A dónde vamos a ir?, le decía. Y hemos buscado en tantas cosas. Hemos probado tanto, pero ¿a dónde vamos a ir? ¿A quién iremos si te dejamos? ¿Por qué voy a ir a otro? Yo he descubierto lo esencial de la profesión cristiana. Yo he comprendido que no puedo salvarme a mí mismo. Yo he comprendido que soy frágil. Yo he comprendido que voy caminando a la tumba. Yo he comprendido que tengo una impotencia para poder enfrentar la existencia. Entonces, ¿a dónde voy a ir? ¿Me va a ayudar a sacar un título más? ¿Me va a ayudar a ganar 1 millón más? ¿Me va a ayudar alguna pareja, algún hijo, mi familia? Cuando me enfrente en mi soledad, el día que tenga que partir de este mundo a la eternidad, ¿a quién voy a ir? Si usted no entiende, si usted no comprende su fragilidad, si usted no entiende que la vida es más que el pan, es más que Dios solucione un problema en mi vida, la vida es mucho más profunda. Estamos arrojados a la muerte. Vamos caminando a eso. ¿A quién voy a ir? ¿A quién voy a ir cuando me lleno de temores? ¿A quién voy a ir cuando yo en mi soledad me viene la angustia al pensar que mis seres amados también caminan hacia la tumba? ¿A dónde voy a ir? ¿Dónde voy a encontrar esperanza? ¿Por qué estás sentado en este lugar? ¿Estás por el pan? ¿Estás por los milagros? Si estás por los milagros, viaja a Brasil, hay mayores milagros. Si estás por el pan, deberías estar trabajando y levantando dinero. ¿Por qué estás en este lugar? Si usted viene porque lo trajeron o porque está tratando de conquistar a la otra persona, no se equivoque, no se equivoque. ¿A quién iremos? ¿Al amor de una persona? No hay palabras de eternidad en nada de eso. Solo Cristo puede salvarlo. Pedro no admite solamente que no puede salvarse a sí mismo. Él asevera con mucha claridad que la absoluta certeza de su salvación está en Jesucristo. Pedro dijo, yo busqué. Pedro era un discípulo de Juan Bautista. Pedro había buscado. Pero cuando miró cara a cara a Jesucristo, dijo, este es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto es lo que yo buscaba. Él con sus amigos buscaban al Mesías. Ellos no andaban buscando curanderos, no andaban buscando ellos prosperar en su vida, tener más dinero, tener mejores posiciones. No, ellos andaban buscando al Mesías y lo encontraron en Jesucristo. Mi pregunta es ¿en qué y en quién estamos depositando nuestra fe? El hombre y la mujer que tiene cualquier otra alternativa que no sea Cristo no es un verdadero creyente.
Si usted no está aquí por Jesucristo, usted no es un verdadero creyente y debe convertirse a Jesucristo. Si usted ha caminado durante años, examínese si aún sigue en el camino. Examínese si aún sigue confiando en Jesucristo. Pruébese a sí mismo y si pasa la prueba, entonces usted sabe que Cristo está en usted. Pero si no la pasa, debe volverse a Jesucristo antes que vuelva atrás. ¿A qué nos aferramos cuando pensamos en la muerte y la eternidad? ¿Seguimos confiando en esa ilusión de un mundo que supuestamente avanza y se desarrolla? ¿Seguimos imaginando orgullosamente que con muchos logros nosotros trascenderemos? No puedo salvarme a mí mismo, dice Pedro. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras que dan vida eterna. Vida eterna. Y la vida eterna, amigo, amiga, no es en el más allá, la vida eterna comienza acá. La vida eterna es un símbolo, no es una medida de tiempo, no es una medida de la física. Usted no puede decir eternidad, tiempo largo. No, es un símbolo. Eternidad es que usted tiene una vida, la vida que Dios ha querido para nosotros. Usted es una vida abundante. El Señor Jesucristo dijo, yo he venido para que tengas vida eterna, abundante. La vida abundante es la vida eterna. El reino de Dios consiste en paz y gozo. Paz y gozo. A nadie más podemos ir si no es a Jesucristo para tener paz, gozo, esperanza y al partir de este mundo entrar en su eternidad. A nadie más podemos ir. El apóstol le dice, nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Has adoptado alguna vez la postura de este Simón Pedro? ¿Has comprendido alguna vez tu ruina y pecaminosidad? ¿Y has dicho a Cristo, tú puedes salvar y solamente tú? No podemos dejarte, decía Pedro, porque tú tienes palabras que dan vida eterna. Nadie más viene. Y los que no lo seguían a Cristo por la razón correcta, dura es esta palabra. ¿Quién la puede creer? ¿Quién puede soportar lo que está diciendo este hombre? Es que lo conocemos, es el hijo del carpintero. ¿Quién la puede creer? Dura es esta palabra, decía. Y desde ese momento muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿Qué significa comer su carne y beber su sangre? El Señor dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida en sí mismo. Es una figura, es una metáfora que nos sugiere poner nuestra fe en su sacrificio, el cual nos perdona de todos nuestros pecados y nos da vida eterna. El apóstol podría haber dicho, no lo entiendo, no comprendo bien. El Señor no está pidiendo que entienda toda la doctrina bien. Está pidiendo que usted confíe en Él, crea en Él. El Señor dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Queréis iros? Miles se apartan de Jesucristo. La Biblia dice que el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía es justamente el volver atrás. No vendrá
sin que no venga antes la apostasía. El verdadero creyente siente siempre la necesidad de la comunión con Jesucristo. Si usted hoy día el Señor le da pan, se siente satisfecho. Si el Señor hace un milagro y le soluciona su problema, se va a ir satisfecho. El creyente verdadero, Dios lo bendice. Dios le puede solucionar un problema, su problema, puede ayudarlo y puede hacer grandes milagros en su vida. Pero la diferencia es que siempre se siente pobre de espíritu. Y a medida que tú vas avanzando en Él, sientes cada día más la necesidad de Él. Sientes cada día más que eres débil, débil, débil. Te vas sintiendo cada vez más débil y acuden más a Él. Por eso Dios te da una vida sólida. Porque tu solidez está en Él. En Él. Si tú solamente estás por pan, cuando llegue el pan te vas a ir. Si tú solamente estás por un milagro, por señales, cuando hayan mejores señales, milagros más grandes, te vas a ir. Pero si tú estás por el Señor Jesucristo, tú no lo vas a abandonar, porque cada día sentirás más necesidad de Él. Y lo vas a seguir buscando y vas a decir, ¿y a dónde voy a ir? ¿A dónde voy a ir? ¿Detrás de quién me voy? ¿Me voy a ir detrás de esta persona? ¿Me voy a ir detrás de esto? ¿Me voy a ir detrás de un trabajo? ¿A dónde voy a ir? La Biblia dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. También nos dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Asegúrese de ser un escogido. Asegúrese usted de que usted ha sido escogido por el Señor. Otra versión dice, esto pasa porque son muchos los invitados a participar en el reino de Dios, pero son muy pocos aquellos a los que Dios acepta. ¿Y por qué Dios te puede aceptar? Porque tú lo amas a Él, lo estás buscando a Él. Asegúrate de estar siguiendo a Jesucristo por la razón correcta. Le invito a que podamos orar.